frontal y una vista lateral de cráneo. Y lógicamente no hablemos de cráneo sino de la estructura ósea de la cabeza. Por lo regular para nosotros cráneo hasta el momento lo denominamos prácticamente a todo este componente, ¿sí? Y realmente cuando se habla de cráneo es solo la porción superior posterior de la estructura ósea de la cabeza. Si trazamos una línea que vaya de los arcos superciliares pasando inmediatamente por arriba del meato acústico externo, estamos haciendo más o menos una separación de lo que es entonces el cráneo como tal y lo que llamaremos como el viscerocráneo, o también denominada como el macizo facial. Y el macizo facial en posición anatómica se ubica entonces en una posición anterior e inferior. Por lo regular a una vista como la vemos aquí se menciona como una vista lateral o una vista afrontal de la calvaria. Así se hace referencia entonces a todo lo que es la estructura ósea de la cabeza. Entonces cuando hablamos nosotros de la estructura ósea de la cabeza y la estructura, y lo que es precisamente la estructura de la cara en un conjunto, pues por lo regular se los utiliza como elementos distintos o se los maneja como conceptos distintos. De ahí que solo vamos a mencionar en general algunos de los componentes del cráneo, pero nos vamos a limitar principalmente ahora a lo que corresponde al macizo facial. Entonces, cuando vemos una vista lateral, encontramos precisamente que la parte más elevada, así como la vista frontal, tomará el nombre de vértice, aunque no existe vértice realmente. Vértice estamos acostumbrados a ver en un triángulo, en una pirámide, sí, que es mucho más, digamos, específico, pero no obstante, así se habla en relación a lo que es la estructura ósea de la cabeza. La parte más elevada, entonces, de la estructura ósea correspondería al vértice. Vemos nosotros aquí las órbitas, inmediatamente arriba de las órbitas encontramos unas salientes. Estas salientes en forma de arcos se denominan arcos superciliares. La convergencia hacia la parte media de los arcos superciliares va a darnos un punto que se denomina el punto glabela, o llamar la glabela, muy utilizado para descripciones anatómicas, para descripciones clínicas, para la aplicación lógicamente de tipo médico. Nos vamos desde el punto central, la glabela, y nos vamos hacia el otro extremo, y acá vemos la porción más saliente que corresponde precisamente a la protuberancia occipital externa, y la parte más saliente de la protuberancia occipital externa también se denomina como el quinto. Entonces ya hablamos de glabela, del quinto. Si nos vemos hacia la parte frontal, vemos precisamente que la estructura ósea de lo que llamamos nosotros la nariz presenta una articulación, uno de sus huesos, que son los huesos nasales del cual hablaremos, precisamente con el hueso frontal. El sitio en donde se ubica el punto medio de esta articulación se va a denominar nacio. Entonces ya hablamos de glabela, ya hablamos entonces de nacio. Si nos vamos hacia la parte inferior, vemos la mandíbula, que es el único hueso que se articula con lo que es el cráneo, por eso se denomina como la articulación cráneo-mandibular, ¿sí?, que corresponde a esto. Vemos entonces que su punto más central corresponde a lo que llamaremos como el gonio. Entonces vemos glabela, nación, gonio. La vista lateral nos muestra cómo precisamente la convergencia de los sitios en donde se unen o convergen sitios de articulación, llamadas entonces como en este caso las suturas, van a demarcar puntos que son lógicamente importantes porque se relacionan con
componentes anatómicos vasculares, podría decirse la parte profunda, o se relacionan con los otros componentes también de esta región. Entonces vemos, por ejemplo, en el sitio en donde convergen hacia la parte más anterior, pero lateral, varias de las articulaciones, que las mencionaremos ahora a lo que le hagamos su descripción, me demarcan un punto que se denomina pterion, con P, pterion. Profundamente el punto pterion me muestra que hace curso por esa parte la rama frontal de lo que es la arteria meningia media. ¿Cuál es la importancia de eso? En esta región vamos a encontrar que los huesos sufren un proceso de adelgazamiento hasta el punto que se vuelven translúcidos. Y en ese punto, lógicamente, un traumatismo puede fácilmente generar una fractura y la fractura ir acompañada con una sección de la arteria. Una de las causas precisamente de lo que se denomina hematoma epidural, epi encima, es la lesión de la arteria meningia media. En este caso podría ser la rama frontal de la arteria meningia media. Si nos vamos al sitio de convergencia lateral de las otras articulaciones, vamos a encontrar que corresponde más o menos a la ubicación en la parte profunda de uno de los componentes de drenaje venoso de la cavidad craneana, que va a terminar conformando lo que es la vena yugular interna. Se denomina asterio. Entonces ya sabemos nosotros, glabela, nación, nation, encontramos entonces pterion, asterion, ilion. Vemos nosotros que los huesos que conforman la calota craneana, tal como lo que aparece aquí, son huesos planos. Se podría describir cada uno de ellos por su cara interna, por su cara externa, por sus bordes superior, borde inferior, borde anterior, borde posterior, como es en el caso, por ejemplo, del hueso parietal. Encontramos algunos huesos que en etapa embrionaria, fetal y hasta los primeros 6 meses pueden estar divididos, como ocurre con el hueso frontal. Son 2 huesos frontales, en donde aparece aquí, y excepcionalmente acompaña al adulto, y en especial género femenino, una sutura que se denomina sutura metópica. En la gran mayoría de nosotros esa sutura desaparece ya en el adulto. A partir de los 6 años ya prácticamente no se encuentra. Entonces hablamos aquí que estaría separando los 2 huesos frontales. De los huesos frontales encontramos nosotros y algo importante. Uno, entra a formar parte del techo de la órbita, pero al mismo tiempo que está formando parte del techo de la órbita, entra a formar parte del piso de la cavidad craneana. O sea, un sitio de acceso hacia lo que es la cavidad craneana es el techo de la órbita. Encontramos que inmediatamente arriba de la órbita están los arcos superciliares y encima de los arcos superciliares unas protuberancias, las tuberosidades frontales. Las encontramos aquí en este sitio. Podríamos definir entonces que hay una porción orbitaria y hay un ala del hueso frontal que se proyecta hacia la parte superior, posterior, que en la mujer es mucho más achatada, más plana, que en el hombre tiende a ser un poquito más vertical su parte anterior. Es una diferencia de género. Se articula hacia la parte posterior con una sutura que se denomina la sutura coronal, porque supuestamente se dispone como una corona y corresponde al plano coronal, el cual le da precisamente el nombre. Vemos nosotros que el hueso parietal, que es en últimas uno de los más extensos, que forma el techo o la bóveda craneana o la calota craneana. Bien. Se articula no solo con el frontal hacia la parte anterior, sino que se articula con su similar del lado contrario y va a formar precisamente en ellos lo que llamaremos como la sutura sagital. Lástima que en este no lo vamos a encontrar.
la estructura sagital que estaría entre los dos huesos parietales. Le da el nombre al plano sagital. Entonces ya vemos aquí la concordancia entre dos planos que los iniciamos a conocer en la primera clase, el plano coronal y el plano sagital. Posteriormente observamos cómo el hueso parietal se articula con el ala del hueso llamado como occipital. El hueso occipital forma parte de la base del cráneo hacia la parte inferior y lógicamente parte de la bóveda craneana hacia la parte posterior. Se articula y se supone que la articulación de los parietales con el occipital forma una letra del alfabeto griego que se denomina lambda. Entonces toma el nombre de la estructura lambdoidea. Entonces vamos a encontrar estructura coronal, estructura sagital, estructura lambdoidea. El hueso temporal, que lo vemos aquí, que tomó el nombre precisamente porque actual y antiguamente el hombre en determinados momentos y por lo regular cuando le está acompañando lo que es la congoja, la tristeza, la preocupación, busca un sitio donde descansar su cabeza, que por cierto es uno de los componentes que sabemos corresponde prácticamente a la 10ª parte del peso corporal. O sea, es muy pesado. Si pesamos 80 kilogramos, la cabeza pesa 8 kilogramos. O sea que es bastante pesado. Y eso unido al estrés y al agotamiento que genera el estrés. Entonces la gente opta por colocar su mano en este sitio. O lo hacen de esta manera. Y entonces era la posición que se adoptaba antiguamente para aliviar un poco la carga. O sea, para permitir que pasara el tiempo. Y ahí viene el nombre temporis temporalis, de tiempo. Entonces, el hueso temporal, que es este, que en su parte externa se relaciona con el pabellón auricular, presenta varias porciones. Una porción que hace parte de la caleta craneana, que tiene la forma de una escama, y es la escama del temporal. Una porción que en su parte interna tiene unas pequeñas cavidades, pero que esas cavidades aumentan en el género masculino, pero se mantienen muy pequeñas en el género femenino, que en el género masculino forman un evidente componente llamado proceso o apófisis mastoides. Entonces vemos aquí la apófisis mastoide hablando de la porción masculina. Y una porción que forma la base del cráneo, conjuntamente con la porción basilar del hueso occipital, que corresponde a una porción que es muy irregular, con salientes, con entrantes, con fisuras, y esa irregularidad por la parte externa pues da lugar a lo que se ha denominado como la porción petrosa del temporal. Petro significando piedra. Y por la parte interna aparece una especie como de saliente interno, que es este, que da lugar a una roca alta también, es un peñasco. Entonces este es el peñasco del temporal, que corresponde a la porción petrosa del temporal. Miren ustedes que es muy irregular. Aquí vemos la base de cráneo externa, la base de cráneo interna. Regresémonos nuevamente. Entonces ya habíamos estudiado inicialmente a motu propio lo que era precisamente los huesos o la característica anatómica de la mandíbula. Ya sabemos que la mandíbula tiene cabeza, cuello, tiene una apófisis coronoides. ¿Dónde más hay otra apófisis coronoides? En la ulna. Miren que acá encontramos nuevamente otra apófisis coronoides. ¿Sí? Entre los dos aparece una incisura o escotadura que se llama escotadura mandibular. Vemos el ramo de la mandíbula, borde anterior, borde posterior del ramo de la mandíbula. Se describe como si fuese un hueso largo. En etapa embrionaria y fetal
son dos huesos que están unidos por cartílago en la parte media, luego se consolidan y luego van a formar entonces el cuerpo. El cuerpo es la parte de posición horizontal de la mandíbula. La unión de la porción vertical y la porción horizontal forma el ángulo, que es el ángulo de la mandíbula. Vemos cómo el borde anterior se proyecta hacia la cara externa, precisamente de lo que es el cuerpo de la mandíbula. ¿Sí? Más o menos dirigiéndose hacia lo que es la aparición de un orificio, que es el orificio mental. O sea, orificio mental porque hace parte también de este componente óseo que se lo describió como mente. Cerca de lo que es el ángulo, pero en la cara externa, vemos nosotros unas arrugas que corresponden al sitio de inserción de uno de los músculos que mencionaremos, que es el músculo que massetero, músculo massetero, que es su principal músculo de la masticación. ¿Sí? Bueno, internamente ustedes ya conocen, hay la espina de Spix, o también denominada como lígula mandibular, el surco mandibular, por donde inicia precisamente el canal mandibular, por donde se van a introducir los vasos y los nervios mentonianos para emerger aquí como el ramo mental del nervio mandibular. Eso ya habíamos hablado, que precisamente hacía parte, digamos así, de las características también de lo que es en parte el cuello. Recuerden ustedes la línea miloioidea, la cosa submandibular, la cosa sublingual, separadas por las líneas miloioideas en su parte interna. Hacia la parte del ángulo mandibular, profundamente arbóreo, encontramos la espina mental, que no es solo una espina, son 4 espinas, 2 superiores, 2 inferiores. De las 2 superiores se origina el genio gloso, y de las 2 inferiores genio ioideo, ¿sí? Que son 2 músculos. Entonces, 2 músculos hacia arriba, 2 músculos hacia abajo. Ya los habíamos mencionado en la clase anterior. Bueno, volvemos hacia acá, miramos nuevamente la estructura del macizo facial. Vemos los componentes principales de lo que es el macizo facial, podríamos decir, corresponden al denominado como el hueso maxilar o la maxila. ¿Por qué? El hueso maxilar está formando no únicamente parte del piso de lo que es la órbita, forma las paredes de la cavidad nasal, forma el techo de la cavidad oral. Y es un hueso que está centrado, es hueso par y se articula conjuntamente con su homólogo del lado contrario. Entonces vemos nosotros que el hueso frontal se articula también con, pero el hueso maxilar se articula con el hueso frontal. Se articula con el hueso que conforma en la parte profunda de lo que llamamos nosotros los pómulos, ¿sí? Uno es las mejillas, bucas, y otro es los pómulos, esta saliente, que es muy importante dentro de lo que es la simetría y la estética del rostro. Entonces los pómulos hacen parte de lo que es el hueso cigomático malar. Entonces vemos nosotros el cigomático malar se articula con el hueso maxilar mediante una articulación maxilomalar, podríamos decir, o cigomático maxilar. Vemos que conjuntamente con el maxilar forma parte del piso de la órbita cartílago. Presenta entonces un proceso que al articularse con el malar se va a denominar como el proceso malar del hueso maxilar. Y se eleva para articularse con el frontal, para entrar a formar parte de la pared medial de la órbita, y se denomina el proceso frontal del hueso maxilar. Forma las paredes laterales de la cavidad nasal, pero no únicamente forma las paredes laterales de la cavidad nasal, sino que forma el piso de la cavidad nasal y forma también el techo de la cavidad. Ahora, de ahí que lo vemos como un hueso central, ¿sí? Entonces vemos aquí proceso frontal, ¿sí?, del hueso de la maxila. Vemos hacia acá que conjuntamente con su homólogo que está al lado contrario forman esta cavidad,
o delimitan esta cavidad que es tiene la forma de una periglotida, foramen piriforme, que se observa solo en el cráneo seco, ¿sí? Porque ya ha perdido lógicamente todo lo que es el tejido blando que rodeaba y conformaba la nariz. Entonces aquí vemos el orificio piriforme, que es en últimas el límite, podríamos decir, de la porción ósea de la nariz hacia la parte ventral anterior. Bueno, recordemos que la maxila, ¿sí?, que antes se llamaba mandíbula, la mandíbula superior, y antes hablaban de mandíbula inferior, ¿sí? La maxila como tal presenta lógicamente los alvéolos dentarios superiores, donde va a ubicarse las piezas dentarias superiores, que son en el caso del adulto lógicamente en número de 16. Muy distinto a la dentición desigual, que son 20, nos acompañan solo hasta los 7 años de edad. Entonces lógicamente habrían 10 arriba y 10 abajo. En este caso son 16, son 32 piezas dentarias, alvéolos dentarios. En el centro de este hueso, o sea, en lo que es el cuerpo de la maxila, hay una cavidad que, por estar alrededor de la cavidad nasal, entonces recibe el nombre de para. Como es una cavidad, seno paranasal. Pero no solo en la maxila, lo vamos a encontrar en el hueso frontal, lo vamos a encontrar en el esfenoides, lo vamos a encontrar en un hueso que está aquí, formando la pared lateral de la cavidad nasal, formando el techo, formando el septo nasal y formando lógicamente la órbita, que es el hueso etmoides. Entonces el hueso etmoides también es un componente lógicamente central, que en últimas entra a formar parte del piso de la cavidad craneal, parte de la órbita, parte de la cavidad nasal y parte del septo nasal. No alcanza lógicamente el piso de la cavidad nasal ni el techo lógicamente de la cavidad oral. Corresponde entonces al hueso etmoides. El hueso etmoides también tiene cavidades, pero en este caso no se denominan senos, sino que se denominan celdas, por la disposición similar a las celdas de un panal de abejas. Entonces vamos a encontrar celdas o senos, paranasales maxilares, senos paranasales frontales, seno allá al fondo, senos paranasales del esfenoides, senos que inclusive no están cercanos a la, pero se los menciona, las celdas ubicadas a nivel de lo que es la apófisis mastóide, celdas mastóides. En el género masculino esos senos se desarrollan, en el género femenino prácticamente o desaparecen o son muy incipientes. Entonces en el género masculino hace que el cráneo crezca, hace que el macizo facial aumente de volumen y lógicamente modifica las facciones fisonómicas en el género masculino, cosa que no ocurre en el género femenino. En el género femenino, al no desarrollarse, la cara de la mujer mantiene sus facciones de niña, mantiene su cara delicada, su cara pequeña, lógicamente, y eso es lo que da lugar al cambio, digamos así, en lo que es los distintos conceptos de función de estas cavidades. Cuando lleguemos allá hablaremos sobre eso. Vamos a ver ahorita, no tenemos que meternos a un componente, pero miren ustedes aquí, piso de la cavidad craneana, nos muestra precisamente lo que se describe como la fosa craneal anterior, fosa craneal media y fosa craneal posterior. Aquí vemos, miren ustedes, la denominada como la arteria meningia media, a la cual hacíamos referencia, y la rama frontal que va aquí, que profundamente estaría en relación al punto denominado anterior. ¿Sí? Ramas parietales, ramas frontales. Si hay rama meningia media, quiere decir que hay rama meningia anterior y meningia posterior, que en este caso, pues, lógicamente no hay descripción. Aquí vemos una ramita que tiene con
Se ha seccionado el cráneo a nivel sagital, o sea, a nivel de la sutura sagital. Y vemos nosotros que bloqueó una parte del etmoides. El etmoides tiene una forma característica. Presenta como la forma de una, ¿quién conoce? Es como difícil porque ese es el componente más típico en el campo. Una albarda, ¿alguien conoce una albarda? ¿Qué es una albarda? Se utiliza para colocarle con unas almohadillas grandes a los caballos cuando se los utiliza para carga. ¿Sí? Son dos almohadones grandes unidos por una parte delgada, lógicamente. Y esa es la característica del hueso de etmoides. ¿Sí? Con la diferencia de que esos almohadones grandes acá, unidos por la parte delgada, están a los lados, y de esa parte delgada se proyecta hacia arriba este componente y se proyecta hacia abajo este componente. Se denomina cresta de gallo y lámina perpendicular del etmoides. En otras palabras, podríamos decir, entonces, es como una mesa con unas patas grandes, ¿sí? Como bloques, dos bloques grandes a los lados y una mesa. Esa vendría a ser la característica del etmoides, ¿sí? O sea, bloques de madera acá, bloque y una lámina de madera encima. Y esa lámina de madera encima, en su parte central tiene esto, que es la cresta de gallo, y en su parte central y hacia abajo tiene esto, que es la lámina perpendicular del etmoides. Si la viésemos de frente, veríamos como si fuese una M, con las dos paticas laterales bien gruesas y la del centro bien delgada. ¿Sí entendemos? Entonces, los arcos de la M vienen a ser lo que llamaremos como la lámina cribosa del etmoides. ¿Por qué? Porque ahí, en ese sitio, están siendo atravesados por ramilletes nerviosos que dan lugar a llevar lógicamente la sensación del lugar. Entonces vemos aquí el etmoides se articula con el esfenoides, con el cuerpo del esfenoides. Vemos el seno frontal, el seno esfenoidal, articulación con la lámina perpendicular del etmoides y con el esfenoides. Es un hueso que por lo regular en posición anatómica nos lo muestran como si fuese una puntillita, cabezona, una puntilla con una cabeza así, grande, ¿sí? Corresponde al hueso gómero, pero mirándolo lateralmente vemos que es una lámina. Entonces vemos el hueso gómero aquí, o sea que el hueso, lámina perpendicular del etmoide y hueso gómero entraría a formar lo que llamamos entonces como el septo nasal, pero la parte ósea, porque hay una porción cartilaginosa del septo nasal, que es el cartílago del septo nasal. Aquí acá vemos nosotros los procesos palatinos de las maxilas, estos, que al articularse con el del lado contrario forma el techo de la cavidad oral y el piso de la cavidad nasal. Procesos palatinos de las maxilas y las láminas horizontales de los huesos palatinos hacia la parte posterior. Forma también parte del piso de la cavidad nasal y el techo de la cavidad oral. ¿Sí? Pues miren ustedes, ya vemos aquí parte de unos huesos que por lo regular no se visualizan fácilmente hacia la parte anterior. Por ejemplo aquí el etmoides, el vómer y el hueso palatino están allá formando parte de la estructura, no solo de lo que es el macizo facial, sino también en parte de lo que es el piso de la cavidad craneana, o sea, hacen parte del cráneo como tal. Bueno, vamos a salirnos de aquí y nos vamos a meter a otro componente.